Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Juan Pablo Ramírez Galvis desde el canal de Globus Biogestión. Y para mí es muy grato decirte que vamos a dar inicio a nuestro nuevo curso en Machine Learning utilizando el software Weka. Este fue diseñado precisamente para probar distintos algoritmos de inteligencia artificial sobre un conjunto de datos. Esto es que si tú estás procurando crear una inteligencia artificial, ya sea como software de escritorio o aplicación móvil, la idea es seleccionar cuál sería el mejor algoritmo, ya sea de clasificación, es decir, para categorizar información, como de regresión, es decir, para predecir nuevos valores. Y entonces este software te va a ayudar mucho para lo que es el entrenamiento de los datos para verificar cuál sería ese mejor algoritmo para ahora sí pasarlo a tu software, ya sea en Python, en Java o lo que sea. Por eso es que en esta primera sesión te voy a hablar sobre la instalación y descarga de manera muy breve y sobre la preparación de los datos que se requiere pues para poder trabajar con este software. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con esta experiencia de conocimiento donde voy a entrar por aquí al explorador de Google, donde aparece Weka 3 Computer Science and Software Engineering, donde pues vamos a tener un inconveniente y es que lamentablemente este software ya no tiene soporte, fue descontinuado en el año 2022, por eso cuando tratas de ingresar al link oficial te va a aparecer el error 404. Pero ¿por qué entonces yo te estoy dando este tutorial? Resulta que este es un software totalmente gratuito y que tiene una funcionalidad espectacular que podría ser comparable al Azure Machine Learning de Microsoft, que este sí es de carácter pago. Entonces, vale la pena revisar este software. Entonces, lo que yo te recomiendo es que entres a otras páginas como esta SourceForge, que obviamente pues del momento que te estoy dando este tutorial, pues puede variar la interfaz en el tiempo, digamos en el futuro, pero por ahora este link está funcional, entonces ahí dice Your download will start shortly. Esto tiene un install wizard que te va a ayudar a tener el programa en tu computador simplemente dándole siguiente, 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 aceptar, o sea, no tiene ningún rollo la instalación. Ahí ya entonces lo podemos empezar a descargar y listo, no va a haber ningún problema. Ahí ya empezó la descarga. Yo la voy a detener porque yo ya lo tengo en mi computador. Entonces aquí, por ejemplo, ya tendríamos el Weka 386. Simplemente le damos doble clic y entonces, pues, vale decirte que la Universidad de Waikato está en Nueva Zelanda. Este software fue hecho ahí y desde el 2022, como te digo, ya no tiene soporte, pero esto al ser una versión standalone, tú la vas a poder tener en tu computador, en tu escritorio y no va a haber ningún inconveniente. Entonces, yo te voy a ir explicando a lo largo de los tutoriales en qué consiste pues todos estos menús, pero primero vamos a empezar por el de Explorer, es el que hay que repasar de primeras. Este software funciona bajo lenguaje Java, ¿listo? Ese es el backend. Entonces simplemente pues aquí el Open File tiene que ser un CSV, es lo que te recomiendo, es decir que es más difícil el procesamiento de datos si por ejemplo tú descargas una base de datos en formato JSON. Habiendo aclarado todo esto, entonces pues entré a esta página que es www.kaggle.com, que es una página que sirve precisamente para todo lo que tiene que ver con Machine Learning. Entonces, eso enlace datasets, lo que vamos a tener es conjuntos de datos que pueden ser objetivo de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo los trending datasets, yo le di pues ver más y entonces aquí pues yo voy a tener un listado de los mismos, donde lo importante es que en usability tenga un indicador bueno, digamos de 10, puesto que esto quiere decir que va a requerir menor preprocesamiento antes de poderlo subir a la interfaz de Weka. Otra cosa que es importante, como te indicaba, es que tenga su respectivo CSV. Y lo otro, pues que yo quiero mostrarte es que sea una base de datos que tenga datos tanto nominales como ordinales, como discretos como continuos. Es decir, que estadísticamente tenga mucha variedad en su tipo de datos, precisamente para que nosotros pues podamos trabajar con todos ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá, Store Sales Data. Es como de la venta de unas tiendas. Venga, a ver, miramos esta base de datos. Y miremos a ver qué información tiene. Si tiene el CSV, el que aparece ciudad, pum, no tengo ni idea qué es. Other, aquí aparece me parece que no tiene como unos datos como muy coherentes.
Esta pues yo la había mirado que probablemente pues es muy útil. Tenemos aquí que en este archivo tenemos edad, tenemos el trabajo, tenemos estado marital, tenemos educación, default, no tengo idea qué es, default status, pues no conozco bien esta encuesta, archivo, base de datos, entonces no sé, balancing account, hay números de cero y de negativo, es decir, que es como ingresos y pérdidas. Vamos a mirar housing status, o sea que si tiene, me imagino que casa propia, no sé, préstamo si se le otorgó, contacto de por las personas, solo aparece un unicellular. Y tenemos el día, día no sé qué será, día de pronto es el día en que se le hizo el préstamo. Pero entonces vamos a descargar este, entonces aquí arriba va a aparecer el download. No le des acá porque acá va a aparecer Export Metadata Croissant, que eso es otra opción. Y por acá tampoco te va a dar como la opción bien para descargar. Entonces siempre aquí, download. Entonces aquí ya está descargando bank.csv. Luego vamos a Weka, donde estábamos. Voy a maximizar aquí la ventanita para que se nos vea más estético, más chévere. Le damos aquí en Open File. Lo teníamos en Downloads, en descargas. Y entonces vamos a cambiarle aquí el Files of Type. Vamos a darle CSV. Entonces aquí ya tenemos Bank. Le doy clic acá y efectivamente ya me abrió. Acá yo te voy a hacer una aclaración, dado que precisamente en el título de este tutorial yo puse el acondicionamiento de los datos. Sucede que a veces uno descarga bases de datos desde Kaggle o una base de datos que uno mismo armó y cuando tú le vas a dar Open File te aparece un error. Entonces voy a poner aquí un bloc de notas para poner como las razones por las que no se puede importar. Entonces, razones por las que Weka arrojaría error. Esto lo traigo desde mi propia experiencia porque ya he trabajado bastante con este software. Una razón, existen espacios en las cadenas de texto, en los strings. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, digamos, hay un título que diga, por ejemplo, estado, pongámosle aquí entre comillas, por decirlo, estado marital. Y probablemente haya que cambiarlo a estado guión al piso marital. ¿Listo? Acuérdate que en las bases de datos este tipo de espacios en blanco puede generar problema. Esa es una razón por la que arrojaría error. Segunda razón, una fila o ID no tiene los datos completos. Entonces, eso también puede pasar, que digamos tengamos que acá tengo, por ejemplo, nombre, teléfono, estado. Y entonces, por ejemplo, yo tengo el primero nombre Juan, el primer teléfono tenga cualquier cosa y el primer estado sí, por ejemplo. El segundo Pedro tenga el teléfono, voy a ponerlo por acá rapidito, tran, y el estado no. Y de pronto tenga un tercero que sea Alberto, tenga el teléfono y aquí en el estado no aparezca nada. Y de pronto aquí tengo a Ernesto, no tiene teléfono y el estado sí. Entonces, ese tipo de espacios, si los tiene la base de datos, Weka te va a arrojar error. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando te arroja el error, va a salir una ventana que diga el error está en la fila número tal. Entonces, en este caso, no hay que hacer cambios, sino lo que yo te recomendaría es que si hay esos datos faltantes y Weka empieza a poner problema, elimines esa fila tomándolo como si fuera una excepción, como un dato que no te va a servir. Lo otro es que las variables no se hayan fijado bien en el encabezado. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo de datos no corresponda, por ejemplo, que digamos diga edad y aparece otro tipo de datos que no corresponden, digamos aparece un dato de texto en medio de algo que debería ser numérico. Entonces, por ejemplo, digamos en medio de edad, entonces 45 tan 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 y de repente hay una fila así. Eso a ti también te va a arrojar error, entonces eso habría que depurarlo en el web. Otra cosa es que, por ejemplo, en el CSV no estén bien acomodados los separadores, que haya una fila nula, ese tipo de cosas. Entonces,
Si te han salido alguno de estos errores u otros y has tenido problemas con el Weka, primero suscríbete, dale clic a la campanita si no lo has hecho y segundo, escríbeme que yo te ayudo a resolver ese problema, no te preocupes por eso. Entonces ahora finalmente pues te voy a mostrar un poquito esta interfaz y con esto ya terminaríamos. Entonces aquí van a aparecer todas las variables de la base de datos. Entonces tengo edad, trabajo, mira, aquí aparece todo lo que sería la subdivisión. Estado marital, educación, default que no tengo ni idea qué es, balance, housing, que si se le dio el crédito, el contacto, día, duración, campaña, days, no sé qué es, previous, outcome y yeah. La idea es que nosotros entonces a lo largo de los tutoriales vamos a ir acomodando esta base de datos, vamos a ir probando distintos algoritmos, vamos a ir encontrando niveles de certeza de esos algoritmos, etcétera, etcétera, para tener una inteligencia artificial, un algoritmo que después podamos utilizar en un software y que quede muy bien entrenado para que pueda predecir nuestros datos. Me imagino que en este caso sería el otorgamiento no de un crédito de la manera más precisa. Finalmente, entonces guardemos el archivo, démosle aquí en Save y entonces vamos a guardarlo por acá. A ver, démosle por acá por bibliotecas para finalizar. Epa. Bueno, vamos a dejarlo por ahora en escritorio. Yo después ya lo acomodo bien. Y entonces vamos a guardar ahora sí el archivo de Weka que es el ARF Data Files. ¿Listo? Ese es la extensión de Weka. Entonces pongámosle tutoriales YouTube. Y después yo ya lo acomodo bien en mi computador. Listo. Le damos guardar y entonces aquí nosotros ya tendríamos nuestro archivo de Weka. Tutoriales YouTube. Con esto es todo por este momento. Nos veremos entonces en una próxima ocasión. Ya sabes, no dudes en preguntar. Y recuerda que Globus son decisiones inteligentes.